Bien, amigos, regresamos con Redes y Poder. Estamos ahora con Francisco Tudela en nuestro programa. Pancho, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alfonso, gracias por la invitación, encantado de estar acá. Entremos a la política local y pasamos de ahí a dar una mirada a lo que es América Latina, siempre interesante con tu perspectiva. Hemos tenido una votación donde el señor Zabala ha recibido ya la aprobación para que pueda comenzar a gobernar. Tiene el voto de investidura, la confianza y está en acción. Ayer decía Mulder acá sentado una frase que muchos me han comentado hoy día. Dijo, Kuczynski reina, pero Zabala gobierna. ¿Qué piensas al respecto? No, yo creo que esa es una frase, digamos, que tiene un gran impacto político. La Constitución fue diseñada justamente para que el presidente del Consejo llevase la carga de la coordinación política y de la responsabilidad política frente al Congreso para proteger la figura del presidente, de tal manera que lo que está ocurriendo es que la figura constitucional, como fue diseñada en la Constitución del 93, se está cumpliendo al pie de la letra. Y entonces no es que alguien reina pero no gobierna. El presidente de la República preside el Consejo de Ministros, con el presidente del Consejo también, pero quien manda es el presidente de la República. Entonces, suponer que hay una especie de jerarquía dentro del gobierno que, digamos, hace que uno gobierne y el otro no me parece real. En segundo lugar, creo que los peruanos no apreciamos una gran cosa que en realidad no tiene precedente hace mucho tiempo y que se llama la normalidad. O sea, estamos viviendo en un régimen normal, en el cual hay unos partidos que básicamente los comparten una misma visión de las normas fundamentales y de los valores que deben regir al Estado, pero que tienen algunas discrepancias respecto a cómo administrar algunos aspectos de esas formas políticas. Tenemos grupos marginales, radicales también, pero básicamente se ve que el Perú está en un sistema normal en el cual hay una oposición, una mayoría de oposición, que ocurre muchas veces, ha ocurrido en Francia muchísimas veces, un presidente en minoría, pero que ha obtenido el voto de confianza a su presidente del Consejo de Ministros por unanimidad del Congreso, y eso se llama la normalidad. Pero hay una cosa que, debido al gran faccionalismo de la política peruana desde los años 90, no es interiorizado por la clase política y periodística, y es que la oposición es necesariamente antagónica pero no enemiga. O sea, no hay oposición que sea condescendiente y que diga sí inmediatamente en ninguna parte del mundo a las medidas que su gobierno propone. Inclusive en Inglaterra llegamos al extremo de que existe lo que se llama el gabinete en la sombra, el shadow cabinet. Eso es, cada ministro en el gabinete inglés está marcado por un ministro ficticio, pero que se ocupa solo de la cartera del ministro actuante en la oposición, de tal manera que están perfectamente marcados por la oposición, y cuando viene el tiempo de preguntas, question time, esa es la base para hacerle todas las preguntas al primer ministro. De tal manera que esto es normal que el fujimorismo haya exigido más detalle. Es normal que el gobierno haya dado ese detalle. Nadie se ha echado a nadie, nadie se ha sometido al chantaje de nadie. Así es la política democrática en los países normales. O sea, sin adulación, sin echarse al suelo, que es lo que pretenden algunos políticos y periodistas del gobierno. No digo del gobierno en el sentido que estén empleados por el gobierno, sino porque son demasiado adictos al gobierno, que pretenden que la oposición sea una oposición dócil, como un carnerito, y que vale cada vez que el presidente de la República diga algo o el presidente del Consejo diga algo. Eso no es así en ningún país democrático. Y por el otro lado, esa oposición exige cosas
al gobierno, que también es una cosa normal. O sea, por primera vez se puede decir que después de muchas aventuras, el Perú está en un régimen democrático normal, donde la oposición cumple su función y el gobierno también. De los grupos a los que te has referido que están en el Congreso, hubo uno que apoyó al presidente Kuczynski en la campaña, pero que extrañamente un par de sus congresistas votaron en contra de la confianza a Zabala. Es la izquierda del Frente Amplio. ¿Cómo se explica esto y cómo se explica que la izquierda ha dicho que no se debe someter a un chantaje el gobierno frente al fujimorismo? Bueno, para toda persona de mi generación que ha crecido con una educación marxista en la Universidad Peruana en los años 70, la cosa es muy clara. O sea, básicamente el Frente Amplio es la agrupación que reúne a una serie de partidos, partiditos o partidos históricos, comunistas y marxistas y socialistas en el Perú. Y entonces lo que ellos hacen es dar la confianza, pero luego agudizar las contradicciones. Y una manera de agudizar las contradicciones es decir, el gobierno ha cedido al chantaje de la oposición. No es así, la oposición está cumpliendo su lugar. Además, el Frente Amplio es la verdadera oposición al gobierno, porque en las grandes líneas programáticas, tanto Peruanos por el Cambio como Fuerza Popular comparten las mismas ideas, pueden tener una discrepancia sobre los impuestos, pueden tener una discrepancia sobre ciertas políticas de conectividad o qué sé yo, habría que contrastar no los programas de gobierno, sino lo que son las políticas ahora que han empezado a ejecutarse y que los ministros están yendo al Congreso a hablar con las comisiones. Pero el Frente Amplio, como lo dijo una de sus lideresas, que es Marisa Aglave, va a actuar en la calle. O sea, no va a actuar en el Parlamento, sino que también va a actuar en el Parlamento. Esto es, la fuerza parlamentaria del Frente Amplio va a ser la caja de resonancia del proceso de agitación social que las izquierdas lleven a cabo en las congas, las tías Marías, los baguas, etcétera, de todo el Perú. Pero eso más bien sí parece un chantaje. De los 5 años que vienen. Eso sí parece un chantaje. No, tampoco es un chantaje. Ellos cumplen su rol, son la extrema izquierda. Muchos de esos grupos pertenecen al Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo es una internacional marxista donde todos los partidos comunistas, incluso el de Cuba, participan, y las FARC y el MRTA participaban, pero cuando fueron colocados en las listas de organizaciones terroristas de 33 países en el mundo, entonces, claro, los invitaron a salir de la lista porque era demasiado. Pero básicamente toda la extrema izquierda está articulada en el Foro de Sao Paulo y las agrupaciones integrantes del Frente Amplio son miembros del Foro de Sao Paulo y el Partido Nacionalista también. ¿Por qué, no hay que ser ingenuos? ¿Por qué esta moción multipartidaria que en el Congreso se escribe para protestar por lo que pasa en el proceso venezolano, que es muy dramático, como se escuchaba en la entrevista al principio, no es firmado por el Frente Amplio, y más bien ellas hacen su propia moción donde dicen que el foro es UNASUR? ¿Cómo se explica esto? Eso es como las muñecas rusas, que hay varias muñecas una dentro de la otra. UNASUR es la cáscara de esto porque Cuba no forma parte de UNASUR. UNASUR era el Grupo de Río. El Grupo de Río se hizo en el año 79 para la crisis de la Guerra Civil nicaragüense y para reconocer a Nicaragua, cosa que el Perú además tomó la iniciativa de eso con Carlos García Bedoya, reconoció al gobierno sandinista cuando se derrocó a Somoza. De ahí el Grupo de Río ha tenido una existencia discreta. Yo como canciller he participado en varias reuniones del Grupo de Río, era un foro más latinoamericano, y luego el Foro de Río se transforma en el UNASUR con la exclusión de los Estados Unidos, con la exclusión del Canadá y con la no participación de Cuba por razones de discreción. ¿Por qué? Porque ¿qué subyace a la organización del UNASUR? El socialismo del siglo XXI. Y el socialismo del siglo XXI es articulado por una organización mucho más amplia que se llama el Foro de Sao Paulo, y en el Foro de Sao Paulo están
todos los partidos comunistas de América Latina y todos los partidos de extrema izquierda de América Latina, incluyendo los del Perú. Entonces, y todos los partidos de este nacionalismo, de este nacionalsocialismo a la venezolana, incluyendo el nuestro, que es el Partido Nacionalista. Y entonces todas estas agrupaciones tienen como organización matriz al Foro de Sao Paulo. El UNASUR es una entelequia. El UNASUR es para los cancilleres, es para aprobar unas resoluciones. Y en la medida en que Cuba evolucione, si es que evoluciona, naturalmente el UNASUR va a periclitar, porque lo que le interesa a Cuba finalmente es el sistema interamericano que está en Washington y no les interesa el UNASUR, que es un sistema alternativo para retar a los Estados Unidos. La matriz no es el UNASUR, la matriz es el Foro de Sao Paulo, y no solo es latinoamericano, hay una agrupación española que es la Izquierda Unida de España, que a su vez es un frente amplio español, donde están los Podemos y todos estos. O sea, es una nueva internacional, básicamente de habla hispana, pero transatlántica. ¿Alguna, digamos, interpretación tú le puedes dar a este juramento que hacen los congresistas del Frente Amplio cuando toman juramento al ser, digamos, se les entregan sus credenciales como congresistas y ellos juran sí podemos? Claro, porque sí podemos es una... O sea, Unidos Podemos y varios Podemos de Cataluña y todos los Podemos de España están que son en otro la brazo también del chavismo. Unida de España, que está en el Foro de Sao Paulo, que son financiados por el chavismo, que están con Lula, con los brasileños, con los peruanos, etcétera, y son una internacional. Entonces su juramento está encarrilado dentro de los lineamientos de la internacional a la cual pertenecen. Los que tienen memoria histórica saben que existió pues la Tercera Internacional de Moscú, que se transformó, el Cominform, el Comintern, su última versión fue el Movimiento por la Paz, hasta que se extinguió la Unión Soviética en 1991. Pero entre 1989 y 1991, un comunista latinoamericano tuvo la brillante idea de hacer subsistir este concepto del internacionalismo marxista en América Latina. Fue Lula. Y Lula creó el Foro de Sao Paulo en el lapso de tiempo entre la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética. Y entonces ahí se ha alineado toda esta, como diría Ricardo Lex, galaxia del Partido Comunista, ya no peruano, sino interamericano y del mundo hispánico en general. Tú has hecho referencia a la Constitución del año 93, que pone y sienta las bases de un modelo de desarrollo que hasta hoy está vigente, que ha sido sostenido por varios regímenes democráticos y que finalmente ha traído como resultado concreto que casi 10 millones de peruanos han salido de la pobreza extrema, y que hoy tenemos una clase media que casi es la mitad de la población en el Perú. Resultados económicos que son importantes, aún cuando hay mucho que hacer, pero tiene ahí un espacio muy interesante. La izquierda, frente a estos resultados, ¿ve con peligro su futuro? ¿Necesita que eso no funcione? ¿Cuál es el planteamiento frente a Pedro Pablo Kuczynski y los éxitos posibles de ese gobierno? Yo creo que la razón por la cual los sectores políticos de izquierda insisten en cambiar de constitución es justamente porque esa constitución refleja la realidad que ellos no quieren ver. En los años 80, en medio de la catástrofe y el apocalipsis del terrorismo, la hiperinflación y la visión pasiva de los partidos políticos frente a esta realidad, la izquierda pensó que el futuro era de ellos, que de la miseria, la pobreza, la violencia, ellos emergerían como los ganadores. Pero resultó que el pueblo espontáneamente empezó a crear un mecanismo para burlar la catástrofe, burlar el Estado, burlar los trámites, burlar todo aquello que impedía su supervivencia, y ese fenómeno es la informalidad. Y entonces empezó a crearse una clase media emergente no registrada por el Estado y no registrada por la izquierda marxista, que estaba pensando que la pequeña burguesía empobrecida iba a ser su base de poder.
Pues esa pequeña burguesía empezó a luchar contra la pobreza, no se dejó empobrecer. Cuando vino la década del 90, tenía suficiente masa crítica para entrar al Congreso y entrar a la política. Y eso fue lo que pasó en los años 90. Muy despreciados en ese momento por la clase política, porque naturalmente en la política hay una rotación de élites. Hay que leer a Max Weber, a Wilfredo Pareto para saber. Son los mismos que van cambiando procesos de cambio. Y entonces posición, pero son los mismos. Esta clase emergente dijo en un momento dado: aquí estamos nosotros, nos hemos ganado la vida, tenemos algo que decir, háganos sitio. Y entonces la clase media de los partidos tradicionales entró en conflicto con estos nuevos sectores emergentes a los cuales se les criticaba burlonamente, se decía que usaban medias blancas, que no sabían vestirse, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, esos sectores emergentes son la masa crítica que cambia el Perú, y la Constitución del 93 los refleja a ellos, más que a las clases medias tradicionales que estaban inmovilizadas por el miedo y estaban capturadas dentro de los malos usos de la formalidad del Estado. Y entonces es un proceso sociológico enormemente interesante, no estudiado hasta el día de hoy, y que representa una expansión de la burguesía peruana sin precedentes en la historia del Perú desde la independencia. El Perú jamás ha tenido, de 1821 al día de hoy, una clase media con la masa crítica y el volumen que tiene hoy en día. Jamás se ha visto a tantos empresarios exitosos atravesar los pisos sociales y colocarse en los lugares más altos de la sociedad. Ese es un proceso que es reflejado por la Constitución del 93, y la Constitución del 93 a su vez es el reflejo del fracaso de la esperanza del marxismo peruano, que quería ver a toda esa gente furiosa, resentida, en la pobreza más absoluta y llevándolos al poder en una revolución. ¿La izquierda peruana no acepta eso? ¿No reconoce eso? El Frente Amplio no lo acepta. Y entonces, ¿cuál es el espacio que ellos van a tener hacia adelante? Ellos tienen una visión pastoral, no debe haber, es preferible la agricultura a la minería, que la industria tiene, siempre son pretextos. O sea, en la época de la Guerra Fría, el marxismo tenía como justificación la defensa del proletariado. Pero luego el proletariado fue desapareciendo como el sector principal de la sociedad. La predicción de Marx era que la burguesía iba a ir extinguiéndose y el proletariado hambriento sería la mayoría del mundo. No ha resultado ser así. Son los sectores medios, enormemente vastos alrededor del mundo, los que dominan la vida política y económica de los países. Y entonces esa es la parte que el Frente Amplio no ve. Y entonces lo que quieren es tener campesinos que se queden estáticamente en el campesinado, con las vacas, etcétera, con el ganado. Está bien tener ganadería, pero esa ganadería tiene que terminar siendo una ganadería eficiente, moderna, empresarial, no pastoral. Entonces esta visión pastoralista responde, volviendo al origen, que antes era necesario controlar a la burguesía para defender al proletariado. Como ya el proletariado no es una realidad como lo predijo Marx en el Manifiesto Comunista, entonces ahora hay que controlar a la empresa, y hay que controlar el mercado, y hay que controlar a la burguesía para proteger el medio ambiente. Siempre encontrarán un pretexto, algo, alguien que proteger con tal de controlar a lo que es el verdadero objetivo de su acción política. En realidad la izquierda no es pro algo. Lo vemos en Venezuela. Acabamos de escuchar una exposición brillante sobre el caos y la crisis terminal de Venezuela. Nosotros creímos en la década del 70 que el comunismo, el socialismo ofrecía otro proyecto económico. La caída de la Unión Soviética nos demostró que al marxismo no le interesa ningún proyecto económico. No tienen una visión económica operativa de las cosas, solo les interesa la política. Son
antimercado, son antiempresarios, son antiburguesía, siempre son antimineros, siempre hay un anti. Y entonces su acción está definida por la negación, no por la afirmación. Los sectores emergentes en el Perú han dado una lección histórica a las viejas clases medias y a las viejas clases dirigentes, porque han sido un movimiento de afirmación, no de negación. Y han creado el Perú de hoy. Lo ocurrido con la izquierda en la Municipalidad de Lima en los últimos 4 años, antes de esta gestión de Castañeda al Ocio, y lo ocurrido con Ollanta Humala en el despilfarro de dinero que ha hecho en ambas cosas. La municipalidad ha sido recibida quebrada según Castañeda al Ocio, nos ha mostrado a todos, lo ha explicado de muchas maneras también Patricia Juárez y el propio Castañeda al Ocio, y esta gestión que terminó hace un mes, la de Ollanta Humala, muestra cifras de 3% de déficit fiscal, que es impresionantemente irresponsable, por decir una palabra corta. Porque no les interesa la economía en el sentido que sí le interesa la economía a un ama de casa. El ama de casa mide sus gastos, sabe qué día es la compra, sabe cuánto dispone, con el marido distribuye. Eso a la izquierda no le interesa. Ellos viven, en el fondo son anacrónicos, porque ya no hay el plan soviético, o sea, no va a haber ninguna planificación, y por el otro lado, creen que el dinero crece en los árboles y que recogen billetes en la higuera de Pizarro. Pues resulta que la realidad no es así. Ellos, en el fondo, la visión económica de la izquierda es anacrónica. Es una visión en la cual recogen el dinero del contribuyente y se lo gastan sin más, sin ver si ese gasto es eficiente, si ese gasto tiene futuro a largo plazo. No hacen como el ama de casa y su marido, que están en función de su sueldo vigilando su presupuesto. Eso no hace la izquierda. Están como en la corte de Versalles y Luis XVI. Eso es la izquierda. Esa izquierda es un movimiento anacrónico. Ha estado acá el presidente Piñera hace unas horas, dejó en Lima, y ha señalado que ve en el ánimo de los peruanos un resplandor en esta era Kuczynski. ¿Cómo interpretas las palabras? ¿Estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo en lo fundamental, sin entrar naturalmente, como expresidente de Chile, el presidente Piñera tiene un deseo de halagar al presidente Kuczynski. Entonces, claro, usa adjetivos calificativos admirativos. Pero fuera de eso, el fenómeno social, el haber entrado a una era de normalidad en la cual las principales fuerzas políticas del país tienen grandes coincidencias, tienen más coincidencias que desacuerdos, evidentemente hace que el Perú sea el país líder de la región en este momento. Y si el Perú mantiene la disciplina, va a ser el modelo, si no lo está empezando a hacer ya, de América Latina, y no solo de América Latina. Hay mucha inmigración española, por ejemplo, al Perú. O sea, no hay futuro en España, entonces mucha gente viene al Perú. Hay como 70.000 españoles en el Perú, se calcula, o 80.000 españoles que han venido a entregar sus talentos profesionales, su experiencia a un país en el cual sí pueden progresar ellos, sus familias, sus hijos. Eso nos dice mucho sobre lo que sucede. Entonces el Perú, que es un país que está en una posición central en la costa del Pacífico de América del Sur, que es un país que tiene recursos, que tiene mucho por hacer, que en el fondo ha hecho muy poco de lo que debía hacer durante el siglo XIX, debió haberse hecho mucho más en el siglo XIX, está empezando a hacer todo lo que no hizo ahora. Y eso promete un gran futuro, si es que hay disciplina, seriedad y responsabilidad. Si una madre de familia, si una ama de casa nos está viendo con su esposo en este momento, si jóvenes nos ven, como sé que nos siguen, tú tienes bastante experiencia en la política nacional e internacional, analizando lo que pasa en el mundo. Hay, digamos, a partir de ahora quizá un quiebre con cierta racionalidad, más allá de lo emocional que alguien pueda tener, para pensar que estamos entrando a un espacio virtuoso, interesante, positivo para la política y para el país en los próximos 5 años y hacia adelante? Para que el quiebre se produzca, las fuerzas políticas
tienen que interiorizar su oposición. O sea, hay gente que tuvo una cara de funeral cuando, por ejemplo, Fuerza Popular votó a favor de la cuestión de confianza, porque lo que ellos querían era mantener la enemistad. Una cosa es la enemistad, otra cosa es la oposición. El quiebre se va a dar cuando las fuerzas políticas interioricen que la política es oposición, que la política es competencia por el poder, pero que la política también es gestión y administración en medio de esa oposición, no enemistad, oposición. Pueden ser adversarios, pero no enemigos. No enemigos, además, porque todas las personas electas de acuerdo a la Constitución no representan ya a sus partidos, representan a la nación, representan a los que estamos en este cuarto, a los camarógrafos, a ti, a mí, en fin. Es a ellos a quienes representan. Y entonces el día que comprendan que el tener opositores, incluso agresivos, está bien y forma parte del sistema, o tener gobiernos que ejerzan sus mayorías cuando la tengan es parte del sistema y está bien, ese día se habrá dado el quiebre y realmente habremos pasado a otra etapa, espero yo, de estabilidad. Muy bien. Gracias, Pancho, por acompañarnos. Muchas gracias. Muy amable. A ti, Alfonso. Gracias. Bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos, como siempre, a las 8 en punto de la noche en una nueva edición de Redes y Poder. Gracias y muy buenas noches.